Bienvenido a este tu programa El Encuentro. Hoy estaremos al encuentro de un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Dios que sale al encuentro y convierte el desierto en ríos y caudales de agua viva. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios todopoderoso y eterno, en este día, Padre Santo, quiero colocar una vez más este programa en tus manos y a cada una de las personas, Señor, que van a escuchar tu palabra, para que tu palabra cause el efecto por el cual tú le estás enviando, que sea un efecto transformador, que llene su alma, que active su espíritu y que sea como lámpara para sus pies y lumbrera para su camino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, El desierto. Y vamos a abrir su Biblia y vamos a abrir la Biblia en este momento en Deuteronomio, en su capítulo 8, de su versículo del 1 al 5. Y vamos a entrar en lo que decía en la buena tierra en que iba a poseer el pueblo de Israel. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y bueno, en el desierto es un lugar real que pertenece geográficamente o históricamente en el pueblo o en la Biblia, como usted lo pueda ver. Es un lugar inhóspito, es un lugar peligroso. Era uno Geserat, una tierra, se puede decir que esa palabra se deriva de una tierra arrancada de un lugar, y es decir, es separada radicalmente del mundo vital y destinada a los hombres. En la Biblia el desierto ha asumido un claro valor simbólico y evoca el largo camino que Israel tuvo que tener hacia su tierra prometida y es símbolo de la experiencia histórica de ese exilio. No obstante su carácter eminentemente negativo al hablar del desierto, el desierto también es un lugar en el cual se revela al hombre grandes verdades esenciales de Dios, el del Dios todopoderoso, y no solo las verdades de Dios, sino las verdades del corazón del propio hombre. Precisamente allí, donde no existen medios adecuados para subsistir, en medio de la pobreza y de la indigencia, en la experiencia límite de los propios recursos, Dios se hace presente a través de signos de su presencia, su poder sobrenatural y sobre todas las cosas su amor. Es un lugar de muerte, el desierto es un lugar de muerte en la que Dios se revela y hace posible la vida. En las experiencias del desierto, hay muchísimas experiencias del desierto en la Biblia mencionadas, como cada hombre y mujeres de Dios pasaron por su propio desierto. Es el lugar donde hay un clamor de la salvación a Cristo como Hijo de Dios. Fíjese que en Isaías 43 dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad las calzadas en la soledad a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento es interesante, se designa el desierto con los términos sinónimos eremos y eremía. El término eremos aparece unas 48 veces, en las cuales 27 está en los evangelios sinópticos. Teniendo en cuenta en su sentido fundamental de estos términos en general, esto evoca definitivamente a una región deshabitada. Se le puede considerar también como una palabra que viene de la semántica anidros, que es un lugar sin agua, es un lugar seco y es un lugar árido.
totalmente árido. El término eremos aparece solamente en 2 ocasiones, identificando geográficamente el desierto. Primeramente el desierto de Judea, donde existió, lo registra el libro de Mateo, en su capítulo 3, versículo 1, la predicación del Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿dónde? En el desierto de Judea. Y podemos ver como el desierto del monte Sinaí, donde lo dice, está reflejado en la palabra en Hechos 7, pasando 40 años, un ángel se le apareció, ¿dónde? En el desierto del monte Sinaí, haciendo referencia en la llama de fuego de la zarza, específicamente del llamado de Moisés. Es utilizado con el sentido desolado o deshabitado para calificar las condiciones de la vida del hombre. Fíjese que en Génesis 4, en versículo 27, una mujer abandonada, una condición de desierto. O en determinados espacios podemos ver una casa abandonada, que también está reflejada en Mateos. O un camino desierto, un lugar solitario. Usted está transitando por un lugar desértico. En el desierto se camina ¿cómo? Sin rumbo fijo. Usted no sabe específicamente a dónde va. Se puede subsistir por cierto tiempo en el desierto, pero no es un lugar para subsistir toda la vida. Pero sobre todo en el desierto se puede encontrar ¿qué? Fácilmente la muerte. Es fácil morir en el desierto, no salir de él. El desierto puede convertirse en un lugar donde la presencia divina de Dios se haga manifiesta en nuestras vidas. Se puede permanecer en el desierto durante un tiempo como preparación para una misión, así lo refleja Lucas 1:80. También puede llegar a ser un lugar de tentaciones. El desierto puede ser un lugar de tentaciones sutiles o engaños. Lo sufrió incluso nuestro Señor Jesucristo en el desierto. En la mayoría de los casos, la permanencia se indica con el vagar, o sea, es decir, dependiendo de del constante de su movimiento y en la dirección que usted tenga, va a determinar la permanencia de su desierto. Hay 2 verbos interesantes que aparecen en el desierto, que son aportonesco, que significa morir, está pictón, que significa caer. Usted puede morir en el desierto o puede llegar al desierto por caer. Y está otra palabra, catastronimi, que es quedar tendidos. Usted puede quedar literalmente paralizado en el desierto. Dado que el desierto no es un espacio para vivir de un modo permanente, resulta significativo que estos verbos sean utilizados para hablar de qué, del movimiento hacia el desierto, que describen acciones como de empujar, de sacarte de un lugar e introducirte en otro. Esto da referencia a que definitivamente esto es producido solamente por el Espíritu Santo. O sea, está siendo implícito el mover de Dios mismo en el desierto. Es la única forma de que tú puedas moverte, porque en el desierto tú caes como muerto, estás tendido literalmente, y solo hay una fuerza mayor, la del hombre, que puede empujarte a salir del desierto. En los 2 textos de Apocalipsis en los que la mujer simboliza a la iglesia, el desierto es el ámbito en el que se experimenta la providencia, la cercanía divina en medio de ¿qué? De las dificultades de la iglesia. El movimiento que conduce al desierto, es decir, nos tenemos que preguntar, ¿qué te llevó al desierto? ¿Qué me llevó a mí al desierto? ¿Qué te llevó a ti al desierto? ¿Cómo llegaste en el desierto? Debe ser un objeto de discernimiento para cada hombre y cada mujer que se encuentra en el desierto, tanto en las motivaciones que animan el desplazamiento al desierto, como en las acciones que se deben realizar ¿para qué? Para salir del desierto. Las acciones descritas, hay 3 acciones o tipos de acciones que se ven reflejadas en el desierto cuando el pueblo de Israel, y es de revelación, una acción de revelación, una acción de providencia y una acción de ¿qué? De cercanía de Dios. Hay una cercanía de Dios con el pueblo de Israel en el momento que estaba en el desierto. En el contexto del capítulo 7 del libro de los Hechos, en donde se recuerda el camino de Israel por el desierto de manera positiva, hace referencia a un verbo que significa tropogore, que significa nutrir, cuidar de. Es decir, en el desierto donde no hay forma de obtener alimento por tu propia fuerza, hay algo que te nutre y te cuida en el desierto. En el campo del obrar humano se pueden identificar esos 4 grupos, el de comer, el de hablar, el del riesgo y la experiencia con Dios.
puedes verte manifestada en eso. O sea, necesitas nutrirte, necesitas cuidado, necesitas hablar, pero estás en el desierto, estás solo. ¿Cómo te vas a nutrir? ¿Con quién vas a hablar? ¿Cómo vas a salir de los riesgos? ¿Cómo vas a obtener esta experiencia con Dios? Del comer encontramos tanto la afirmación de la acción de hacerlo, o sea, comer, o sea, ser alimentado naturalmente, como el pueblo de Israel lo comprobó, porque cayó maná del cielo. Ellos tuvieron esa provisión literal de alimento, como la de no comer, que es ayunar o pasar hambre, o simplemente ser llenados con un alimento espiritual, como bien lo dice la palabra, que no solo del pan vive el hombre. De comer se trata siempre de recibir ese alimento, ya sea de parte de Dios o de parte de Jesucristo, que representa el maná, o a causa de la condición árida o inhóspita del desierto, en lo que no es posible comer. ¿Qué debemos comer y qué no debemos comer en el desierto? En el desierto pasa una particularidad, que es posible que a uno le guste comer algunas cosas naturales o espiritualmente, pero en el desierto solo viene la providencia de la nutrición de parte de Dios, es decir, no te vas a contaminar. Dios te va a dar exactamente lo que necesitas en ese tiempo para alimentarte y para nutrir y para salir del desierto. La única posibilidad de comer o de sobrevivir es a través de ¿qué? De la experiencia de ser alimentados ¿por quién? Por Dios. Del hablar aparecen verbos que expresan como anuncio de hablar en voz alta, es decir, gritar, proclamar. En el desierto no hay una conversación de dos personas de manera auditiva, con las normas del buen oyente o el buen hablante. En el desierto tú gritas o proclamas o estableces la grandeza de Dios, o simplemente das grito de desesperación y hace gritar a la voz que va a escuchar solo Dios en el cielo. No hay nadie que te escuche y por eso necesitas proclamar con voz fuerte, desde aquí, desde el adentro, para sentir que en el cielo eres escuchado. El desierto, por ser un espacio deshabitado, es por naturaleza como silencioso y por tanto es un ámbito especial para hablar con Dios y para crear una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Con la muerte, que paradójicamente justamente en el desierto resuena poderosamente la palabra de Dios a través de la palabra profética, que se proclama desde el lugar absoluto de un silencio, una palabra puede traerte vida y salvación. O sea que la palabra de Dios en tu momento de muerte, en un lugar de desierto, te puede activar con vida y salvación solo comiendo la palabra. En los riesgos que representan los desiertos resalta el vocabulario de la tentación, de los peligros, en la que la experiencia de Dios expresa acciones como las cuales el hombre experimenta los designios de Dios, o sea, hacer la voluntad de Dios, hacer los propósitos de Dios. Sales de esos riesgos estableciendo la palabra de Dios, anunciándola y alineándote al propósito y a la voluntad de Dios, alejándote de la tentación, alejándote de los riesgos que te pueden hacer quedarte en el desierto y morir en el intento de salir. Jesús se retiraba a lugares desérticos, ¿para qué? Para orar. Moisés escuchó al Señor, ¿dónde? En el desierto, y realizó prodigios en favor del pueblo en el desierto. Y en el desierto aparece Juan el Bautista como profeta precursor del Mesías. Según Jesús, la gente que ha salido al desierto para escuchar a Juan el Bautista no ha encontrado una caña movida por el viento, sino que ha visto ¿qué? A un profeta que con su firmeza y su vida ascética era verdadero signo de Dios para sus contemporáneos. El desierto silencioso, árido y mortal es descrito como un espacio de revelación de la palabra y del poder de Dios. Y era manifestada en ese momento en la vida de Juan el Bautista, que vivía en el desierto. Hay como 4 perspectivas que podemos ver del desierto. En el Nuevo Testamento presenta el desierto desde esas 4 perspectivas. El desierto de Israel en el Antiguo Testamento, el desierto de Juan el Bautista, que era el precursor del Mesías, el desierto del propio Jesús, y como 4 podemos ver el desierto de la iglesia, el desierto suyo y el desierto mío, nuestros desiertos. Ahora bien, la experiencia de Israel que camina hacia la tierra prometida, asaltado continuamente por la nostalgia de la tierra, de la esclavitud dejada atrás, o sea, dejada en el pasado, por la duda y el temor de un futuro que no conoce y muchas veces olvida, pero al mismo tiempo descubriendo la presencia discreta
pero vivificante y eficaz de Dios. Será un ejemplar ¿para qué? Para el camino de Jesús y de la iglesia. El desierto de Israel culmina con la presencia de Juan el Bautista, que aparece como profeta en el desierto de Judea anunciando la llegada del Mesías. Algo bien interesante que vamos a ver ahorita. Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, va al desierto después de recibir el bautismo para recrear el camino de Israel y con su fidelidad inquebrantable al Padre vencer las insignias del enemigo, las tentaciones y todas las trampas que le estaba colocándole en el camino. La experiencia de Jesús en el desierto es mucho más que un simple dato cronológico de su vida. El desierto de Jesús salta, es una auténtica prolexis de su pasión, de su muerte y sobre todo de su resurrección cuando definitivamente entrará en su último desierto. Allí donde se caen todos los apoyos humanos y se experimenta el terror del final absoluto. Como el inicio de su ministerio, también en ese momento decisivo que Lucas llama la hora del poder de las tinieblas. Jesús sale vencedor como Mesías e Hijo de Dios. También la iglesia está llamada a vivir la experiencia desconcertante del desierto, la muerte, la pasión y la resurrección. Será su verdad esencial comprender y experimentar que en medio de la precariedad y el límite de sus fuerzas se manifiesta esa fuerza, la providencia del amor de Dios. En diversas ocasiones en el Nuevo Testamento evoca los eventos del Éxodo y del camino de Israel en el desierto con el fin de iluminar el misterio de Cristo y de la iglesia. La elaboración teológica más completa la vemos en la reflexión paulina de 1 de Corintios 10. Pablo llama a los israelitas nuestros padres y hace una lectura tipológica de la historia del Éxodo y del desierto, la cual no obstante las continuas acciones salvadoras de parte de Dios terminó en la muerte de la gran mayoría del pueblo. Para Pablo, la época del desierto fue tiempo y espacio de revelación y de salvación, pero al mismo tiempo fue historia de rebelión y de pecado de parte del pueblo de Israel. En el desierto se puso al descubierto la verdad de Dios y la verdad del corazón del pueblo. En 1 de Corintios 10, del 1 al 5, se repite 4 veces el término todos, con el que se designa a los beneficiarios de los prodigios divinos para poner manifiesto la experiencia salvadora que estaba destinada a la totalidad del pueblo de Israel, que estaba en el desierto. Todos, es decir, a la totalidad, no había excepción de persona, no había selección. Al mismo tiempo se afirma que a causa de la rebelión y del pecado, no todos pudieron gozar del don divino y la tierra prometida. La mayoría de ellos no fueron del agrado a Dios, pues sus cuerpos quedaron como, ¿dónde? ¿Tendidos dónde? En el desierto, dice Pablo. El camino de Israel en el desierto no es solo profecía y anticipación del camino de la iglesia, sino que también ofrece una rica lección espiritual para nosotros en este tiempo que estamos viviendo desierto. Estas cosas sucedieron, amada iglesia. ¿Cómo? Como figura de tipos para nosotros, para que no codiciemos lo malo, no codiciemos la rebelión, no codiciemos la idolatría. Todo esto le acontecía figurativamente, o sea, como típicos. Y fue escrito para el aviso de lo que hemos llegado aquí, a la plenitud de estos tiempos apocalípticos. El camino de Israel en el desierto es una paradigma de ¿qué? Del camino cristiano. La iglesia deberá vivir su fe caminando día a día con fidelidad al Señor, evitando la tentación de la idolatría, la seducción del pasado y la ilusión de creer ingenuamente que ha alcanzado de una vez para siempre la salvación. La carta a los hebreos evoca el camino de Israel hacia la tierra prometida, citando largamente ¿cuál? El Salmo 95, puede leerlo por factores de tiempo. Se hace un juicio fuertemente negativo de aquella experiencia a partir del episodio de Meribá, cuando el pueblo, ¿qué pasó? Dudó del Señor. Un evento que se volvió emblemático con relación con todo el camino del desierto y que reveló en modo evidente la incredulidad y la infidelidad del pueblo liberado de la esclavitud de Egipto.
Al recuerdo de Meribá se añade la rebelión del pueblo narrada ¿dónde? En Números 14, también puede leerlo. Cuando los israelitas, invitados por Dios a entrar y tomar posesión de la tierra, se acobardaban, y rehusaban por lo que fueron castigados por Dios y vagaron por el desierto hasta morir. No pudieron entrar, dice la Biblia, a causa de su incredulidad. ¿Será que usted y yo podemos estar vagando en el desierto y no entrar por falta de nuestra fe y está simplemente avanzando nuestra incredulidad en el desierto? Sus cadáveres cayeron ¿dónde? En el desierto. Solo, mire, la generación siguiente podría entrar en la tierra prometida. El desierto está escrito no solo como un lugar de infidelidad, sino también como una experiencia de purificación, un espacio y un tiempo necesario para que quede enterrada la rebelión, para que quede enterrada la infidelidad, para que quede enterrada la duda y la incredulidad y nazca una nueva generación digna de las promesas del Dios Todopoderoso. En el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el discurso de Esteban, el desierto es mencionado 5 veces. Se recuerda que en el desierto de Sinaí un ángel se le apareció a Moisés, quien luego apareció a Moisés, quien luego realizó prodigios y realizó señales en el desierto durante 40 años y después recibió la palabra divina en la asamblea del desierto. El profeta Amós, en su capítulo 5, dice que en el desierto donde estaban presentes en medio de los israelitas, que la tienda del testimonio o tienda del encuentro. En el desierto estaba la tienda del encuentro, los encuentros con Dios. El pueblo no ofreció al Señor víctimas ni sacrificios. En el texto el desierto es presentado como tiempo de revelación, tiempo de cercanía, tiempo de poder salvador. Lo vuelvo a repetir desde otro contexto, desde otro libro, porque el desierto también nos da la oportunidad de tener tiempos de revelación, de poder ver la gloria de Dios, de poder tener cercanía con Dios y poder ver su poder salvador que nos pueda salvar de la muerte que está predestinada en un desierto en nuestras vidas. A mayor intimidad, mayor revelación y a mayor revelación, mayor gloria. La presencia divina en el desierto es descrita como una experiencia invisible. ¿Por qué invisible? Porque se aparece un ángel, se escucha una voz, pero Dios permanece invisible, pero Dios estaba presente en lo invisible. Por eso es que lo podemos ver con fe. La fe es la certeza de lo que se espera, esa convicción que tenemos de aquello que no vemos. Mediata, porque una experiencia inmediata, porque Dios se hace presente a través de mediaciones. Un ángel por la palabra divina, por medio de Moisés, y en este tiempo por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, el Señor se hace presente. Por medio de Cristo, una mediación entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres, y el único que lo puede llevar a la salvación y vida eterna. Y el único que lo puede llevar al Padre es Cristo. Poderosa, es una experiencia poderosa. ¿Por qué? Porque Dios obraba prodigios, Dios obraba señales, Dios se mostraba como un Dios sobrenatural, Dios daba experiencias sobrenaturales, una experiencia libre. La tienda móvil del desierto es un signo de que es un Dios a quien no se puede circunscribir en un espacio determinado. Los evangelios sinópticos representan a un Dios omnisciente, omnipresente, un Dios que gobierna desde el cielo toda la tierra. En los evangelios podemos ver cómo Juan el Bautista, en relación con el desierto, Lucas concluye en su ciclo narrativo de la vida de Juan el Bautista como una experiencia, como un sumario que le hizo Juan. Dice, el niño crecía y su espíritu se fortalecía, vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan crece físicamente y madura espiritualmente, retirado lejos del espacio ordinario de la convivencia humana y vive en el desierto en donde Israel se encontró con su Dios y caminó hacia la tierra prometida. Allí donde Dios habla al corazón del hombre y puede preparar a este profeta para su misión, en un ámbito silencioso, en un ámbito aislado, en el que otras voces no pueden interferir. ¿Sabe qué es doloroso para un profeta?
que el profeta regularmente siempre vive en muchos desiertos y el profeta es muy incomprendido y el profeta regularmente vive muy solo, está muy solo. Pero la vida de Juan el Bautista como profeta nos da referencia porque es necesario que el Señor nos dé un ámbito silencioso, nos coloque en un ámbito aislado, ¿para qué? Para que no existan voces que puedan interferir con la voz de Él en nuestra vida. La voz, es decir, la predicación de Juan proviene del desierto e invita a un camino de conversión delante de la inminente llegada de nuestro Señor Jesucristo. Como ahora la iglesia desde los desiertos está clamando con voz la conversión del mundo. ¿Para qué? Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La voz resuena desde el desierto. Tiene que alcanzar a toda la sociedad, exhortando a todos a un cambio radical de vida. Con la predicación de Juan desde el desierto se inicia un nuevo éxodo que será llevado a término por el Mesías, por nuestro Señor Jesucristo, y que nos circunscribe ¿a qué? A un camino geográfico en medio de un territorio desértico, sino que se realiza a través de un cambio con el que se expresa esa preparación, esa realización de las promesas mediante la conversión y el perdón del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los desiertos nos llevan a conversión, los desiertos nos hacen pedir perdón y los desiertos nos hacen traer el cielo a la tierra. La predicación de Juan es un llamado a Israel para que desde el desierto se disponga al éxodo ¿qué? Definitivo. Resuena una voz que posee el Espíritu Santo, seguir su voz es renovar esa nueva alianza, es ponerse en el camino de la salvación que Dios le otorga al hombre por medio del Mesías. Para ir concluyendo, en el Evangelio de Juan se evoca la época del desierto para poner en relieve un contraste con la experiencia vivida por Israel en el pasado. La incomparable grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación que Él da a la vida y la realización que hay en Él en Cristo. En el cuarto evangelio recuerda el episodio de la serpiente levantada por Moisés en el desierto en Juan 3, afirmando así, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Comienza en Juan 3, versículo 14 y termina en su versículo 15. Para los israelitas mordidos por serpientes venenosas a causa de su rebeldía, ver la serpiente de bronce suponía al mismo tiempo una toma de conciencia del propio pecado y una apertura de fe a la salvación donada por Dios. El símbolo representa juntamente la muerte y la vida. A través de la cruz de Jesús, Dios ofrece a la humanidad el don de vida, como a los israelitas que al mirar la serpiente de bronce que Moisés había colocado en un asta, eran curados. También la humanidad entera podrá curarse del mal fundamental que lo aleja de Dios, mirando con fe la cruz de Jesús. La salvación está en el someterse a Dios, en el volver la mirada a Cristo crucificado, verdadero acto de fe que comunica a la vida eterna y nos saca de los desiertos de la vida. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan se evoca el don del maná. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. En el desierto Israel vivió una experiencia difícil, pero esencial para su vida y su fe. Precisamente en el desierto, allí donde el obrar humano resulta inútil y estéril, descubrió que la vida depende de Dios y que hay que recibirla por medio de Él, así como es el llamado para usted y para mí. En el desierto podemos ver que el obrar humano de nuestras obras es totalmente inútil y estéril. Tenemos que descubrir que nuestra dependencia viene de Dios y que al recibir a Cristo recibimos realmente la vida y esa vida nos saca del desierto de la vida que podamos estar viviendo. Por eso el don del maná fue una experiencia fundamental de Israel que luego fue reinterpretada continuamente de modo alegórico en la tradición judía, llegando a representar la palabra de Dios, la ley, la sabiduría, dones divinos que bajaban todos del cielo. En resumen, el verbo. Era el resumen simplemente. El maná de resumen era el verbo. Era Jesús como maná que caía del cielo. El Evangelio de Juan hace notar el límite de la experiencia de Israel cuando Jesús afirma,
Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Aquel alimento era ineficaz para comunicar una vida definitiva. Solo el verdadero pan del cielo, que es Jesús, suprime para siempre la muerte en aquello que de él se alimenta mientras atraviesan el desierto del mundo. Él es el pan de vida, Él nos va a nutrir, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger y Él nos va a sacar del desierto. Yo soy el pan de vida, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, dice Jesús. Hablando de Jesús de Nazaret. La concepción neotestamentaria del desierto no es distinta de la que encontramos en el Antiguo Testamento. Sigue siendo un lugar enigmático y paradójico, lleno de peligros, en cuyas soledades habitan los demonios, pero también es el lugar en donde misteriosamente, amada iglesia, se revela la palabra de Dios, así como se le reveló a Juan el Bautista, y en donde Jesús vence al maligno, vence las tentaciones, vence los riesgos antes de iniciar su ministerio. Es un lugar deshabitado, es un lugar silencioso como el Seol, el lugar de los muertos, pero justamente por ello es el ámbito en el que ninguna criatura ni ninguna voz puede estorbar el encuentro con nuestro Dios Todopoderoso, ni puede interferir para que sea plenamente escuchada y proclamada su palabra e impactada en nuestro corazón. El desierto es una experiencia necesaria para la fe. En él se ejercita la fe en modo excepcional al descubrir y experimentar que lo único y esencial, vivificante para la existencia, es vivir una relación de amor, de fidelidad con el Señor. Pues no solo de pan vivirá el hombre. En el desierto se revela lo más profundo y más auténtico del hombre. El desierto es el tiempo de prueba y de decisiones. En el camino de la fe, el creyente necesariamente pasa por el desierto de la prueba, pues tarde o temprano experimentaremos la radical experiencia de la prueba, pero vamos a ver a Dios delante de nuestros caminos y nuestros criterios serán cambiados y muy distintos después que salgamos del desierto. Para Jesús mismo, el desierto fue la ocasión necesaria para vivir y demostrar su realidad de hijo de Dios como hombre auténtico, que no intentó huir ni de su condición humana, ni de los planes divinos, ni del propósito de Dios. Se vio reflejado el corazón de Jesús como hijo de Dios, se vio reflejado el corazón de Dios con Jesús y se vio reflejado el desierto. El desierto puede sacar lo más malo de nuestra vida o lo mejor de nuestro corazón. En el Evangelio de Marcos, Jesús es literalmente empujado, dice la palabra, con la palabra ekbal, al desierto. Él fue empujado literalmente por el Espíritu al desierto y se manifiesta como una fuerza divina que interviene con autoridad para empujarlo, como lo hizo en la historia de Israel, moviéndolo a que a un movimiento, a un accionar, acciones decisivas según que el proyecto de Dios. Se quiere subrayar la experiencia de Jesús en el desierto y responde a un impulso divino para entrar en los planes de Dios, pero lo primero que tenía que entrar era en el desierto. Tenía que dejarnos esa experiencia. Al desierto no se va por propia iniciativa. Ir por propia iniciativa es exponerse a la muerte y nadie quiere entrar en un desierto, nadie quiere hablar de los desiertos, nadie quiere hablar de lo desolado, de estar en lugares áridos, de estar solo. Es el Espíritu quien nos conduce al desierto como condujo a Jesús, para que a través de la superación de la tentación se manifestará la obediencia del Hijo de Dios a la voluntad del Padre, y así lo hará en nuestros corazones. Solo el Espíritu nos puede hacer caminar en el desierto en medio del hambre y en medio de la tentación. Las 3 tentaciones de Jesús en el Evangelio de Mateo evocan momentos decisivos del camino de Israel en el desierto, pero la diferencia es radical de lo que podemos ver en el pueblo de Israel y lo que podemos ver en Cristo. Y Cristo, al recibir a Jesucristo, mora en nosotros y el Espíritu Santo nos empuja a salir del desierto de manera radical y diferente a como lo pudieron haber hecho nuestros padres. Allí donde Israel no fue capaz de vivir en relación filial con Dios, Jesús confirma su condición de hijo único de Dios a través de una relación de absoluta fidelidad frente a Dios. En el desierto Jesús vive totalmente de la palabra, escrito está, y vive del Espíritu.
Desde la perspectiva de Mateo, el Espíritu no solamente conduce al desierto a Jesús, sino que también le da la fuerza divina con la cual Jesús supera la prueba y es totalmente fiel a la palabra. Y esa es la promesa que tenemos usted y yo. No solo seremos impulsados y empujados al desierto, sino que también tendremos la fuerza para superar las pruebas y las tentaciones en el desierto y cumplir las promesas de Dios y ser unos verdaderos hijos de Dios. En el Evangelio de Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, era conducido por el Espíritu al desierto. Qué interesante. No se describe a Jesús mientras va al desierto, sino caminando en medio del desierto lleno del Espíritu Santo. Durante 40 días fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Jesús vive una doble experiencia en ese momento. La experiencia de la tentación de la cual permanece firme y la experiencia de la plenitud divina de la que se nutre totalmente. Y es la misma experiencia que vivimos nosotros en el desierto. Esta experiencia en el desierto de nuestras vidas, de la tentación, que nos permite mantenernos firmes si nos tomamos del Espíritu Santo, y la experiencia de la plenitud divina, porque en el desierto podemos ver la revelación total de Dios sobre nuestra vida y cómo puede nutrirnos en un lugar árido. Como hijo de Adán, advierte la dificultad y la seriedad del momento de la prueba, estar como un hijo de Adán en el desierto. No me imagino un desierto sin Dios. Debe ser totalmente muy difícil vivirlo sin Dios, pero como el Hijo de Dios vive lleno del Espíritu Santo, la plenitud de la intimidad divina, superando esa tentación, demuestra que solamente en el destino del hombre alcanza su plenitud por medio del Espíritu Santo. Solo el Espíritu puede hacer que en un lugar terrible e inmortal, como en el desierto, se manifieste el amor eterno y vivificante del Señor. Pues cuando el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos da también vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Lo dice Romanos 8:11. El libro de Apocalipsis presenta el misterio y la misión de la iglesia a través del conocido símbolo bíblico de la mujer del pueblo de Dios. La iglesia es descrita en Apocalipsis 12 a partir de su dimensión trascendente, escatológica y de su misión histórica amenazada por las fuerzas antagónicas del mal y a esas fuerzas que van en contra del reino de Dios. La mujer vestida de sol y a punto de dar a luz se identifica con la hija de Sión, que es en su etapa final es la esposa del Cordero, la Jerusalén del cielo, mientras que en su etapa terrestre, expuesta a los ataques del mal, sufre los dolores de parto en un continuo esfuerzo por engendrar a Cristo en el desierto. El fruto del parto doloroso de la iglesia está seguro junto a Dios, pues su Hijo fue arrebatado hasta Dios y Él está sentado a la diestra del Padre en su trono. Ninguna fuerza humana o diabólica podrá dañarlo o destruirlo si usted está en Cristo Jesús. Mientras tanto, la mujer huyó al desierto, dice la Biblia, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y medio tiempo. La mujer, la iglesia, va al desierto, a un lugar preparado por Dios. No se trata de un refugio ocasional o momentáneo, sino de una situación normal para que su vida en ese lugar, el desierto, es un lugar apropiado para la mujer, es un lugar apropiado para el pueblo de Dios, es un lugar en que Dios está preparando y que significa refugio, significa protección, significa purificación, la prueba, el amor en la dificultad y en la persecución. La mujer, el pueblo de Dios, el tiempo apocalíptico que estamos viviendo, está llamada a vivir en el desierto la experiencia de la salvación, expuesta a los ataques del mal, pero protegida y nutrida por Dios, como en el pasado, en el tiempo del pueblo de Israel. No le faltará el sustento necesario para su vida, no le faltará la provisión, no lo dejará de nutrir, no le faltará la experiencia sobrenatural de Dios, como el pueblo de Israel que tuvo que caminar por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. También la iglesia debe vivir su experiencia de amor y de fidelidad a Dios en el desierto de la historia de nuestras vidas en este tiempo, antes de ser revestida de la gloria de la mujer y vestida de sol y esposa del Cordero. La expresión 1260 días, la mitad de 3 años y el tiempo breve
indica que es un periodo de desierto limitado. La iglesia siempre va a vivir periodos de desiertos limitados. Es el mismo tiempo con el que se designa un periodo, una actividad profética de los dos testigos, símbolo de la misión profética de la iglesia. El desierto simplemente le da la capacidad a Dios de mostrarse y revelarse como un Dios sobrenatural que es capaz de nutrirnos, alimentarnos y sustentarnos en tiempos desolados. Y aún en el desierto podemos ver la manifestación gloriosa de su gloria y de su majestad. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso, Señor, yo hoy te doy gracias. Te doy gracias por los desiertos de mis hermanos y por mi propio desierto, Padre, porque en Él hemos encontrado tu presencia, tu relación, tu revelación, tu experiencia. En Él nos hemos nutrido y en el silencio de la prueba hemos podido escuchar tu voz. En el dolor del clamor, del gritar, de la agonía de la muerte del desierto, hemos podido ver que hemos sido oídos en el cielo y tu maná ha caído sobre cada una de nuestras vidas. Síguenos alimentándonos, síguenos nutriendo, danos fuerzas divinas, que el Espíritu Santo hoy nos renueve, nos revista de poder para salir del desierto. Sé, Señor, tú delante de nosotros como poderoso gigante, mostrándonos, no permítanos vagar en el desierto, sino muéstranos la dirección para salir de él, glorificando tu nombre, siendo testimonios, Señor, que el Hijo de Dios nos ha sacado de muerte a vida y que para que otros puedan verte y que del desierto podamos testificar que ese Dios todopoderoso nos ha llamado y nos ha levantado en Cristo Jesús, Dios nuestro. Dios te bendiga grandemente.